Bueno, Pepe, gracias por la introducción. Un placer estar acá realmente reflexionando sobre lo que nos pasa, sobre estar permanentemente frente a pantallas. No me olvido del título, lo voy a desarrollar a lo largo de los 25 minutos que tenemos, luego voy a estar abierto a preguntas. Pero para ir al punto específico que me pidieron que hable, que es qué pasa con las pantallas, estar todo el día en la computadora, me parece importante el contexto. Yo soy científico, soy neurólogo y no me gusta dar tips, me gusta explicar cómo funciona nuestro cerebro, cómo el contexto impacta en las funciones mentales y después dar algunas recomendaciones y que ustedes tomen su reflexión a partir de los datos. Así que vamos a ir a hablar de las pantallas y nosotros quería dar un enfoque un poco más holístico para ir luego al punto particular. Estamos viviendo una pandemia que, por supuesto, es una crisis de salud pública, pero también es una crisis económica, una crisis social, es un golpe al orden internacional, es una crisis ideológica y también moral. Todo esto tiene un gran impacto en nuestras emociones, en nuestros comportamientos individuales y comunitarios. Y parte del bienestar es aceptar las emociones negativas. Aceptar que estamos mal nos hace en cierta manera más conectados con el contexto. ¿Y por qué, en cierta manera, aunque tengamos el privilegio de tener trabajo, de no tener que preocuparnos por las cosas básicas de nuestras vidas, por qué todos estamos un poco diferentes? Bueno, porque hace meses que nosotros venimos haciendo cosas que no hacíamos. Acá en Buenos Aires son las 7:30 de la mañana. Seguramente yo voy a terminar de hablar con ustedes y voy a bajar al café cerca de mi casa. Va a haber un amigo mío y yo voy a tener el instinto de abrazarlo, pero no voy a poder. Entonces estamos haciendo cosas, no abrazar, que no hacíamos. Hace varios meses que venimos haciendo cosas que no hacíamos. Y eso requiere un desgaste mental, requiere recursos cognitivos. Y la primera lección que quiero que se lleven es que nosotros, los seres humanos, tenemos recursos cognitivos limitados. No tenemos recursos cognitivos ilimitados. Y esto impacta también en por qué nos cansa tanto Zoom y tanta pantalla durante el día. Les dije que nosotros hacemos cosas hace meses que no veníamos haciendo, eso requiere gasto de recurso mental. Y también no hacemos las cosas que hacíamos. Eso también requiere gasto mental y nos agota. En otras palabras, el esfuerzo sostenido por regular nuestras conductas dentro de un rasgo displacentero, más tarde o más temprano nos alcanza una fase de agotamiento. Lo que estamos viviendo todos en el mundo pone a prueba nuestras capacidades de autorregulación emocional. Insisto, no hacer las cosas que hacemos siempre y hacer aquellas que habitualmente no hacíamos requieren de un gran esfuerzo cognitivo y produce una fatiga mental. Cuando nosotros decidimos, tenemos dos sistemas de decisiones. Un sistema que es automático, no consciente, que no requiere gasto mental, que está influido por las emociones del momento. Nosotros somos seres emocionales, las emociones le dan color a nuestro estado mental. También este sistema automático, uno de decisiones, está influido por decisiones previas, hábitos previos, sesgos, experiencias previas.
en un contexto que cambia permanentemente. Este sistema 1 de decisiones, al que llamamos no consciente automático, que no requiere gasto mental, es el que usamos la mayor parte del día. A veces tenemos la posibilidad de usar otro sistema de decisiones, que es el sistema de decisiones 2, que es racional, lógico, deliberado, analítico y requiere gasto mental. Nosotros usamos los dos sistemas. Ninguno es mejor que el otro. A veces no tenemos tiempo de racionalizar y tenemos que tomar atajos mentales, decidir irracionalmente o intuitivamente con el sistema 1, y muchas veces tenemos que chequear luego con el sistema racional esta decisión automática que tomamos. Los dos son necesarios para nuestra vida. Pero cuando estamos cansados, cuando estamos fatigados, como estamos todos ahora, que estamos fatigados mentalmente después de varios meses con esta pandemia, haciendo cosas que no hacíamos y no haciendo las cosas que hacíamos, cuando estamos fatigados tendemos a usar más el sistema no racional, automático, no consciente de toma de decisiones. También el contexto influye en cómo decidir. Es más, muchos hablan de cambiar. Los seres humanos no cambiamos tan fáciles. No cambiamos tan fácil porque nosotros vivimos con hábitos, con experiencias previas, con lo que llamamos memoria procedural, una memoria basada en la experiencia. Muchas veces cuando cambia el contexto cambiamos. De hecho, hace unos meses muchos de nosotros no usábamos pantallas, Zoom, Google Meet. En las empresas, en las escuelas, no todos usaban las videoconferencias. Cambió el contexto radicalmente en unos días, cambió el contexto y todos cambiamos, porque cuando el contexto cambia, uno tiene más motivación para cambiar, porque en el fondo la conducta humana más importante es sobrevivir. Así que otro mensaje para llevar es que si queremos cambiar o cambiar a alguien, pensemos en cambiar el contexto. La multitarea nos agota. Si ustedes me escuchaban un año atrás, pre-pandemia, yo le hubiese dicho que en 5 años, como vamos a vivir en 5 años o en 10, vamos a privilegiar el contacto humano. O sea que vamos a volver a abrazarnos, vamos a volver a los meetings presenciales. Ahora estamos en pandemia, ahora tenemos que cumplir el distanciamiento físico, pero tenemos que estar conectados socialmente por la tecnología. ¿Pero por qué hace un año le hubiese dicho en una charla, como le voy a decir cuando pase la pandemia, que vamos a volver al contacto humano? Porque en 5 años nos va a parecer, o en 10 años, nos va a parecer una locura cómo vivíamos hasta el 2019. Ahora estamos en pandemia, hay que usar la tecnología todo el día. Pero en 10 años o en 5 años, vamos a mirar para atrás cómo vivíamos en el 19, todo el día chequeando el celular, estando en reuniones y respondiendo mensajes de texto, y nos va a parecer una locura, como que alguien fume en un avión. Hace décadas nos parecía normal que alguien fume en un avión. Sin embargo, ya había datos de que el tabaco era malo para la salud. Ya hay datos que estar todo el día con la computadora, todo el día con el teléfono celular, con la multitarea, nos da la falsa sensación de que somos más productivos. Pero en realidad, cuando hacemos más de una cosa a la vez, cuando tenemos multitarea, tenemos un impacto dramático en el rendimiento cognitivo. Hay varios puntos menos de rendimiento cognitivo cuando hacemos más de una cosa a la vez. Es lo que los Zoom también, o los videochats, o las videoconferencias, promueven, porque cuando uno está en una charla persona a persona, es difícil, a no ser que uno sea muy mal educado, que empiece a mandar mensajes de texto. Pero estas situaciones se dan más fácil que alguno de ustedes ahora esté checando el celular o tengo otra tarea.
siente que está escuchando mi charla y que está mandando el mensaje correcto, pero va a hacer las dos cosas mal. Por eso estas videoconferencias nos cansan tanto, porque nos facilita la multitarea, que no es buena para nuestro rendimiento. También nos cansa las pantallas porque el sistema visual humano es muy masivo y requiere mucha información de las videoconferencias. Y además porque a veces no ponemos pausa o breaks o descansos y tenemos una conferencia tras otra y eso nos agota. El cerebro, nuestro cerebro básicamente aprende cuando algo nos motiva, nos inspira y nos parece un ejemplo. Y del mismo modo que estamos fatigados mentalmente, todos tenemos incertidumbre en estos momentos. Y la incertidumbre se convirtió en un factor clave. Y el esfuerzo cognitivo y la energía mental para negar o afrontar la incertidumbre agota también nuestros recursos cognitivos y nos provoca ansiedad. ¿Y qué nos produce incertidumbre? El alargamiento de la pandemia, la imposibilidad de predecir cuándo va a terminar, los resultados inciertos en la salud, pero también en lo económico. Todo esto aumentan el desgaste cognitivo emocional que estamos viviendo en la familia, a nivel individual, en las organizaciones, en las sociedades. Y aparecen síntomas como el estrés, la ansiedad, la angustia, el insomnio, la frustración, el desapego, la irritabilidad. Todo lo que estamos viviendo ha producido cambios en nuestra forma de vida que se están prolongando más de lo esperado. Y por lo que vemos, hay largos meses por delante. Por eso, también hay que estimular para que alguien no se aburra, no se agote, no esté tan desatento frente a una pantalla. Hay que estimular el bienestar en esta época excepcional. Y el mensaje, el tercer mensaje que quiero dejarles, es que el bienestar se construye. En este sentido, puedo formular algunas recomendaciones. Como les dije antes, experimentar y aceptar emociones negativas es parte de nuestra salud mental, de nuestro bienestar mental. Esto significa que estamos conectados con lo que está pasando. Reconocer la complejidad de la vida puede ser un camino muy fructífero, aunque parezca paradójico, con el bienestar psicológico. Son épocas para tratar de organizar una rutina diaria sostenible en el tiempo. En los primeros momentos de la pandemia nos acomodamos como pudimos, pero ahora es muy importante organizarnos en una forma de vida que pueda extenderse por los próximos meses, largos meses, aún con todas las restricciones. Porque tener una rutina nos da cierta previsibilidad en tiempos de incertidumbre. Y también favorece la estabilidad de nuestro ánimo, tener cierta rutina, mantener horarios para despertarse, comer, bañarse, hacer ejercicios, trabajar, estar con la familia, con los amigos a través de la tecnología. También el sueño es muy importante. Tenemos que invertir en la regularidad y cantidad de horas. 7, 8 horas por lo menos. El sueño es salud. El sueño impacta en la consolidación de la memoria, el sueño impacta en el sistema hormonal, el sistema inmune. También, como lo decía Pepe, que hablé ayer, tenemos que cumplir el distanciamiento físico, pero tenemos que estar conectados por la tecnología en estos momentos con nuestros seres queridos, expresar nuestras emociones. Somos seres sociales. Hablar sobre nuestros sentimientos es vital para nuestra salud mental. Tenemos que hablar con las personas que confiamos con la tecnología. Eso nos hace muy bien. Mantener nuestros vínculos sociales por la tecnología nos da un sentido de normalidad y nos da salida valiosa para compartir sentimientos, aliviar el estrés y la ansiedad.
Antes, el año pasado, yo le hubiese dicho que estemos rodeados físicamente de personas. Ahora vamos a tener que cumplir el distanciamiento físico, pero tenemos que seguir conectados por la tecnología. El virus agarró lo mejor de nuestra especie, que es la capacidad de abrazarnos, de vincularnos, que es una de las cosas que más nos da bienestar. ¿Cuántos vínculos tenemos en nuestra vida? ¿Cuántos vínculos humanos tenemos en nuestra vida? Junto con tener un propósito en la vida que nos exceda, son dos de las cosas que más nos dan bienestar. Y este virus agarra lo mejor nuestro, la capacidad de vincularnos, y lo usa en nuestra contra. Pero tenemos que bypassear eso usando la tecnología y conectándonos con nuestros seres queridos. Salidas al aire libre con los recaudos sanitarios es muy importante para mitigar la soledad. El cuidado de la salud física es fundamental. El ejercicio es un buen ansiolítico, antidepresivo y refuerza el pensamiento creativo. También manejar el estrés. Uno no puede cambiar la realidad. Lo que puede es reevaluar la realidad, es cambiar cómo reacciona la realidad. Hoy podemos cambiar la manera que sentimos para cambiar la manera que pensamos. Hoy sabemos que la manera en que pensamos impacta en la manera que sentimos. Y hoy podemos cambiar la manera que pensamos para cambiar la manera que sentimos. Y eso es una reevaluación cognitiva del estrés. También, como decía Pepe recién, es importante regular la exposición o la sobreexposición de noticias sobre el COVID para evitar una conducta que se llama negligencia de la probabilidad. Cuando estamos todo el día con ideas, con datos, noticias del COVID, de los muertos, de los infectados, nuestro cerebro produce una conducta que se llama negligencia de la probabilidad, es decir, nos preocupamos más de lo que realmente tenemos que preocuparnos en cuanto a la gravedad de lo que nos puede ocurrir. También ante la percepción o existencia de muchas tareas, de tareas pendientes, es clave decir que no y es clave focalizar la atención en problemas concretos en estos tiempos. No vamos a rendir como antes de la pandemia ni como después de la pandemia, y está bien. Si engordamos un par de kilos, está bien. Tenemos que ser condescendientes con nosotros. Es un momento para no castigarnos, ni criticarnos, ni ser exigentes. Vamos a volver a rendir como antes de la pandemia, pero está bien no rendir como antes ni como después de la pandemia. Es importante también saborear las pequeñas cosas de la vida, los acontecimientos ordinarios positivos, realizar actividades que generen placer, pasión, flow, por ejemplo, cantar, pintar, cocinar, lo que les guste. Flow es un estado de concentración plena donde el mundo desaparece porque estamos haciendo algo que nos gusta. Es un estado muy placentero el flow, en que la noción del tiempo, del espacio y de uno mismo disminuye y baja el alerta y baja la ansiedad. Además nos volvemos más creativos. Un cerebro atento al presente, un cerebro consciente al presente, es un cerebro más feliz y más productivo. Hay muchas cosas que no dependen en este momento de nuestro control personal. Por eso es muy importante hacer conductas cooperativas y prosociales. De esto salimos todos juntos. Por eso la empatía es una palabra clave. La empatía es la habilidad de ver que las creencias del otro o de los otros son diferentes a las nuestras. Y que quizás en las creencias de los otros, que son diferentes a las nuestras, haya semillas de verdad. No es fácil confrontar con la idea que el otro tiene creencias que no coinciden con nuestras creencias, pero que quizás tengan razón. Eso es una empatía cognitiva. La empatía emocional es más importante, quizás, y es sentir lo que siente el otro. Y la empatía es clave para lo que estamos viviendo y lo que va a venir, porque nos permite pensarnos como un todo conjunto. De esto salimos entre todos, a nivel familiar, a nivel amigos, a nivel organización, a nivel social. La inteligencia colectiva es mucho más que la suma de las partes individuales.
Y hay tres factores que predicen el éxito de un equipo. Primero, que los miembros del equipo tengan altos niveles de empatía. Segundo, que además del líder, el líder es clave porque el líder tiene que mirar el futuro, no hay liderazgo que si no se mira el futuro. El líder tiene que tomar riesgos o estar preparado para tomar riesgos, no hay liderazgo si no se toma riesgos. El líder tiene que representar al grupo. Ya no importa tanto el liderazgo de lo cognitivo como la herencia, de hecho uno ve cómo cada vez el liderazgo por herencia tiene menos impacto. Incluso no todo depende del carisma, el líder tiene que representar al grupo que lidera, hasta en cierta manera actuar y vestirse como el grupo que lidera. Gandhi cuando volvió a la India no se vestía como el abogado de Sudáfrica. Él en la India representaba al pueblo hindú. El liderazgo es clave, pero el segundo factor que explica el éxito colectivo de un grupo es que además del líder haya otras voces dominantes en los equipos. Y el tercer factor que predice éxito del equipo es la diversidad de género en el equipo. Así que de esto salimos entre todos. Necesitamos más apostar a la inteligencia colectiva. Y para eso necesitamos empatía. Pero otra palabra, además de la empatía, que es clave, es la resiliencia. Más allá del dolor y el sufrimiento que estamos atravesando y que vamos a atravesar, una adaptación positiva es posible. En situaciones graves y críticas, muchas personas y muchas sociedades desarrollan resiliencia. Resiliencia es la capacidad, el conjunto de factores y mecanismos que nos permiten superar las situaciones de adversidad. Quienes son altamente resilientes logran encontrar la forma de cambiar el rumbo, de sanar emocionalmente y de continuar avanzando hacia sus objetivos. Y hay una dinámica, una vez superado el shock inicial y un dolor emocional y social, muchas personas vamos a empezar a experimentar nuevos sentidos de significado y propósito en la vida, nuevas fuerzas y confianzas internas y mayor apreciación de los vínculos y relaciones. Además, es muy posible que nos volvamos más altruistas y compasivos. Y entonces el bienestar de los demás cobra más valor que el propio éxito y el estatus individual. Todo esto suele denominarse resiliencia. Así que los seres humanos vamos a salir más fortalecidos de esta. Esto se ha estudiado en tragedias, guerras y desastres previos. A nivel comunitario va a surgir un sentido común de propósito y un espíritu de cooperación que va a conducir a la integración. ¿Por qué le conté todo esto? Porque tenemos que tener en cuenta que no es solamente estar en la pantalla, es tratar en estos tiempos excepcionales de lograr un bienestar general, con muchas recomendaciones que le di recién. Y además saber que vamos a volver a abrazarnos, que vamos a una educación híbrida, que vamos a volver a las conferencias en personas, porque la tecnología, la inteligencia artificial es irreemplazable. El ser humano es irreemplazable. La inteligencia artificial, la tecnología, hace cosas que nosotros no hacemos y ya es mejor que el ser humano en muchas cosas, pero nunca va a reemplazar al ser humano en lo que nos hace humanos. La creatividad, la compasión, el talento colectivo, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí hay que invertir. Así que vamos a un mundo híbrido, porque todas las pandemias cambiaron la sociedad y esta va a cambiar también, pero vamos a un mundo híbrido, no hay que demonizar la tecnología. Vamos a usar lo mejor de la tecnología y lo mejor de la especie humana, cosas que la tecnología nunca va a superar. Y para terminar, les digo un experimento de una investigadora que se llama Patricia Kuhl. En Estados Unidos hace unos años, Patricia agarró 3 grupos de niños que se criaron escuchando exclusivamente inglés. Fueron entrenados para hablar chino, con un chino real en vivo. Un segundo grupo de chicos veía el mismo chino en la pantalla y el tercer grupo lo escuchaba por auriculares. El tiempo de exposición y contenidos fueron idénticos en los 3 grupos. Después del entrenamiento, el grupo de niños expuesto a la persona china en vivo, real, supo distinguir entre 2 sonidos con un rendimiento similar al de un nativo chino. Los niños que habían estado expuestos al idioma chino a través del video o de sonidos grabados no aprendieron a distinguir los sonidos tanto como el chino que estaba con el profesor chino real. Y su rendimiento, el de estos grupos que tuvieron entrenamiento
por la pantalla o por auriculares fue similar al de niños que no habían recibido tanto entrenamiento en chino. Esto indica, y acá termino, que la clave de aprender, de la memoria, del conocimiento, del desarrollo, sigue siendo no lo que el individuo hace con uno mismo, ni con la tecnología, sino el puente que construye con los semejantes. Así que ahora tenemos que aprender con la tecnología, pero vamos a un futuro híbrido, con lo mejor de la tecnología y con lo mejor del ser humano, porque las habilidades humanas, porque nos hacen humanos, son y serán irreemplazables por la tecnología. Muchas gracias. Fantástico, Facundo. Muchas gracias.